Muy bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia de Conversaciones para Mentalismo. Si ya has revisado todos los capítulos que hemos tenido, tenemos invitados muy interesantes que están haciendo muchas labores importantes dentro del misterio y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos un muy interesante invitado que quizás nos hable de su trabajo con las noches de misterio, con las lecturas y todo lo que tenga que ver con la mente. Así que un aplauso virtual para Luis Arias. Querido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Bien, muy bien. contento. Bien, ¿cómo va todo el transcurso de tus prácticas misteriosas? Mirá, en este momento, bueno, por lo que es de dominio público, muy volcado a cuestiones que son lo que podríamos llamar, a ver, nuestra profesión ya tiene mucho de trabajo interno, pero ahora incluso está exacerbado eso, ¿no? Mm, Porque es un trabajo todo literalmente de claustro, mm, ¿no? De encierro, mm, de introspección. mm. Estoy ordenando algunas ideas internas, tengo un libro pendiente que quiero sacar, que ya está virtualmente escrito, Bien. estoy viendo bastantes videos, iba a decir, perdón, bastantes textos, ordenándome algunas ideas narrativas para nuevos efectos, y bueno, mientras tanto, como todos, ¿no? Tratando de expandir un poco ese universo que antes era cara a cara, Mm. de manera física y presencial, tratando de compartirlo, a lo mejor en otro formato, a través de las redes, como estás haciendo vos, ¿no? Mm. Y qué lindo lo que mencionas con el enclaustrarse y ese balance que siento que es completamente natural y que también nos recuerda todo esto que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, que es ese balance de estar afuera pero también estar hacia adentro, el estar en el día pero también estar en la noche, y dentro de todo este caos que estamos viviendo podemos ver bien claro el yin, esa fuerza de oscuridad, esa fuerza de irse hacia adentro para que luego cuando salgamos hacia afuera podamos hacerlo de una manera mucho más pertinente y responsable. A veces no nos tomamos ese tiempo para calmarnos, callarnos, escucharnos, mirarnos a nosotros mismos. Y me gusta lo que dices porque tiene ese optimismo bien realista, de poder decir, ya, este es un tiempo de estar acá, de escribir, de reflexionar, de replantear y que en el momento cuando se pueda salir, se plantee todo esto de manera poderosa. Sepa, mirá, que nunca nadie me ha acusado de ser optimista. Usted ha sido el primero. Pero optimista realista, no andar mirando arcoíris ni nada, sino que decir qué es lo que tenemos ahora y cómo podemos avanzar. Esa es la idea. Bueno, si hay un dejo de optimismo en mi persona, culpo a la terapia y a mi psicólogo, lo hago responsable. Qué lindo, qué lindo. ¿Es psicoanalista o no? Mira, yo te comento, este es en mi vida, o sea, estoy en un proceso de terapia y es mi tercer analista. Nunca fui una persona, un paciente o consultante, como le quieras llamar, que le preocupe demasiado como a qué rama pertenece, como no es diván, Ya. cuando iba a su consultorio era así sentado, o sea, Mm, frente a frente. Nunca me interesó en esos términos. Soy, al igual que en el arte, en ese sentido, como mucho más holístico e intuitivo. O sea, cuando siento que conecto y que ese espacio me hace bien y que tengo que estar ahí, me quedo con mm, eso. mm, Como te digo, lo único que te puedo decir es, no es el psicoanálisis de diván, ya. pero yo calculo que sí, que puede ser, Sí. no sé, a lo mejor no, pero eh, Claro, puede ser que te lo sea. menciono porque particularmente en Argentina, dentro de toda Latinoamérica, hay muchísimos psicoanalistas Sí. y de toda rama. Como bien dices tú, hay algunos que son más freudianos de diván, que no te ven, pero hay otros que ya son un poco más reformados, más modernos, más sistémicos. Y, y gracias por mencionarlo porque a veces se le tiene miedo a la palabra terapia o a la introspección o al sentir que uno tiene algo que resolver, solucionar, reparar, sanar. Y creo que todos deberíamos hacerlo en todo momento, si uno lo enfoca como desarrollo personal o introspección o literalmente terapia porque uno se siente con la necesidad.
hay que hacerlo, es fundamental. Mira, lo conecto, esto que me estás diciendo, lo conecto, ayer hicimos con Jorge Sandoval, con un amigo y colega, hicimos un vivo en donde hablamos de cine, ilusionismo y el arte del engaño. Mm, Y mencionaba una película maravillosa de Orson Welles, F de Falso, que ya que este es un espacio de mentalistas, les diría, si ustedes están ahora viendo este video y no vieron F de Falso de Orson Welles, anótenla en pendientes y mírenla esta semana, no lo dejen pasar. Es una obra maestra que a cualquier persona interesada en el cine le va a hacer estallar la cabeza, pero especialmente a nosotros. mm, Y Orson Welles deja un montón de frases flotando, pero hay una que dice, toda historia tiene alguna clase de engaño. Lo mm, conecto que vos decís, ¿no? Con el proceso de sanar mm, de la terapia. Nuestra vida, nuestro yo, o sea, la constitución de nuestro ego es un dispositivo, o sea, es un show autobiográfico que tiene una estructura narrativa. Entonces, ahí va a haber engaño, pero no digo que sean engaños que hacemos conscientemente, que hacemos para... O sea, son engaños a veces para protegernos, a veces porque no tenemos toda la información, y cuando hay engaño, hay una parte cindida, hay algo que no está, hay algo que se trasladó, hay algo que se desplazó, mm, y yo creo que al menos yo lo entiendo de esa manera, la terapia no digo, no tiene que ver con acercarse a la verdad, porque la verdad yo creo que si hablamos de lo humano es interpretativa, ¿no? Si hablamos de nuestras vidas, pero sí creo que tiene que ver con volver a habitar esa narración, a lo mejor desde una manera más vital, mm. desde una perspectiva distinta, y volver a pararse frente a esos engaños, que a fin de cuentas son autoengaños, y tratar de reprocesarlos, Mm, ¿sí? Y de acomodarlos en nuestra mm, vida. mm. Cuando hablaste de eso, y también me estoy acordando, ya que hablamos de Argentina, que tiene una gran cantidad de psicólogos, ya decía un tema de Sabina, que es el tema Todos menos tú, y un psicólogo argentino mostrándote el camino. Estaban todos menos tú, decía Claro, Joaquín Sabina ya. claro. Esto es Sabina de los... ¿Qué es esto? ¿Es Sabina 80 o 90? Ay, búsquenlo. Pero el tema es Todos menos tú, de Sí, Joaquín claro, Sabina, dice eso. claro. Incluso se siente dentro de la conversación cultural argentina esa influencia. Cuando converso con personas argentinas y que se nota que tienen esa cultura, se nota en su lenguaje, se nota en su entender ciertas comprensiones que da el psicoanálisis. Uno ve, como bien dices tú, en Sabina, o particularmente, que a mí me encanta el Flaco Spinetta, aparecen en distintas partes de su lírica ciertos guiños de Freud, ciertos guiños del inconsciente, obviamente, y otras ideas que uno dice, ellos en su conversación nacional, cultural, tienen una comprensión que por lo menos el chileno en su cultura promedia y normal no tiene. Entonces, por eso también me gusta resaltar ese tema. Y qué lindo también que hables del cine particularmente, porque además de cultivar y practicar el mentalismo, tú te dedicas a otras artes. Cuéntanos cómo tú ves estas artes, cómo lo combinas, cómo lo amalgamas con el mentalismo. Sí, bueno, primero, antes de ir a lo que yo hago, me gusta que abras esta puerta. Yo particularmente, algo que continuamente aclaro es que para mí el mentalismo no es un fin en sí mismo, para mí constituye un medio, y esto lo hemos charlado con vos en un vivo, ¿correcto? O sea, yo lo pienso como un instrumento en el sentido literal y hasta casi te diría material Mm, de la palabra mm, instrumento. O sea, si yo agarro una guitarra y toco, saco unos sonidos, digo, ah, qué lindo que suena esto, mirá qué linda la forma de la guitarra, pero nunca hago música con eso, mm, siento que me estoy perdiendo muchísimo. Y mm, yo siento un poco que eso pasa con el mentalismo. A mí, y no tengo miedo de decir esto, o sea, me la banco. Si yo considero al mentalismo en sí mismo como fin, haría otras cosas antes. Me parece que hay cosas muchísimo más importantes. Ahora, el mentalismo como medio me mm, parece fascinante, me parece un instrumento maravilloso que mm, abre universos, pero como fin en sí mismo, no, me dedico a otras cosas
que me interesarían mucho más, pero como instrumento me parece maravilloso. Yo creo, por eso yo, a veces el peligro de esto que voy a decir es sonar pretencioso. Yo no, a veces si no me queda otra digo que soy mentalista, pero por lo general utilizo la frase artista del misterio. Porque principalmente quiero ser, antes que nada de todo lo que hago bastantes cosas, quiero ser antes que nada artista. ¿Sí? Puede sonar pretencioso. No estoy Suena diciendo si pretencioso. soy bueno. No estoy diciendo que sea bueno, puedo ser hasta mediocre o malo, pero mi búsqueda es el arte, antes que nada de todo lo que hago. ¿Sí? Es el arte, es esa dimensión, es la verdad artística, la dimensión estética, estética en sentido amplio de la palabra, por supuesto. Entonces yo me presento como artista del misterio. Entonces, cuando yo digo artista, ahí justamente hablamos de arte, y yo necesito nutrirme y abrevar en diferentes fuentes, ¿sí? Yo tengo una formación, ahora estoy un poco alejado del ámbito musical, pero me formé en el Conservatorio Manuel de Falla, estuve muchísimos años estudiando ahí guitarra clásica. Soy escritor aficionado, he hecho talleres de escritura, soy un amante de la pintura y de la escultura, tengo un blog de arte que ahora está un poco abandonado, pero en esta época de cuarentena digo que sería una buena excusa para retomarlo. Soy fotógrafo, ya hace unos años me he volcado a la fotografía, y por supuesto, obviamente, ¿no? el mentalismo, el ilusionismo. Hago todas esas cosas, a veces, vos sabés, ¿no? Las personas que tenemos, llamémosle, esta predisposición renacentista, llamémosle, lidiamos con una cuestión que yo, de lo que te conozco a vos, siento que vos estás también en ese camino, ¿no? Estamos siempre lidiando con una ecuación compleja con el tiempo, ¿no? El tiempo y su disponibilidad, y siempre estamos sacrificando amplitud de miras por profundidad, ¿viste? Vos esto lo debes saber, o sea, pero yo por eso te digo el mentalismo como instrumento, porque yo siento que a mí, por como soy yo, el mentalismo como instrumento me abre universos. Pero si yo tuviese que dedicarme solo al mentalismo, si vos me decís, tenés que dejar de hacer fotos, tenés que dejar de escribir, como no podría hacer eso, de hecho, con ninguna de las cosas que hago. Inclusive amo todo lo que hago, pero si vos me decís, te dedicas a la fotografía, pero te olvidás del mentalismo, te olvidás, es como, no podría. Y yo sé, por supuesto, que cuando uno diversifica, sacrifica profundidad. Pero por eso lo que te digo de artista, yo cuando hago fotos, no sé, me pasaba, ¿no? Ahora, igual soy bastante novel relativamente en la fotografía, pero ya tengo unos años. Pero me pasó sobre todo al comienzo que algunos fotógrafos que tenían muchos años veían mis primeras fotos y me decían, che, pero ¿estas son tus primeras fotos? Y yo les decía, sí, no sé, para mí eran como las fotos, y me decían, no, porque esto está muy bien, la composición, che, pero ¿dónde aprendiste? Y me decían cosas que yo no conocía, ahora conozco. Me decían, ¿dónde aprendiste el manejo de la regla de los tercios? ¿Qué sé yo? No sé qué es eso. Después, ¿qué ocurre? Como soy muy cinéfilo, tengo muchísimas, cientos y cientos de horas de muy buen cine en mis retinas, y de manera intuitiva, cuando quería componer una imagen, buscaba algo que agradase a mi ojo, que viste que esas cosas uno no las maneja conscientemente. Uno es como cuando hablamos. ¿Por qué hablo yo de la manera que hablo? Claro. O sea, todas las lecturas que están en mi pasado y que se encuentran flotando en mi presente forman mi léxico, y no solo el léxico, porque el léxico es algo más complejo nada más que la sumatoria de palabras. Es una manera de encadenar esas palabras, es una manera de estructurar el lenguaje, la estética que uno elige para su propio lenguaje, que por supuesto no es algo consciente. Entonces, vuelvo a lo mismo, el mentalismo, yo encontré en el mentalismo algo que me permite con extremada facilidad volcar todo lo que yo he ido recolectando del mundo. Así que no todas las disciplinas son así. No todas las disciplinas son así. Por ejemplo,
Para yo qué sé, para un dentista, lo que sepa él sobre cine es poco relevante, muy probablemente. Pero para un mentalista, lo que vos sepas de cine, de escritura, de matemática, o sea, todo puede entrar, y esto es opinión personal, no solo puede, debería entrar para enriquecer el mundo escénico que nosotros le presentamos al público, todo eventualmente. A ver, vos sabés, cuando nosotros nos presentamos, inclusive si es un unipersonal, no hay tiempo para tirar todo ahí adentro. Pero digo, a lo largo del tiempo, todas esas inquietudes nuestras, siento, es un sentir mío, que deberían eventualmente aparecer ahí. Porque, a fin de cuentas, yo creo, esto lo hablé en terapia, que el arte todo termina siendo autorreferencial. O sea, y si somos o aspiramos a ser buenos artistas, yo creo que debería ser de la manera más sutil posible. Si yo salgo al escenario y empiezo a hablar, no, porque yo tal año, eso no me gusta mucho a mí. Pero detrás del velo del arte, yo creo que siempre aparece nuestra biografía en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Sí, claro. Nuestra autohistoria. Sí, claro, y eso te llama a la pregunta, ¿por qué yo y no otro? ¿Por qué estoy haciendo esta rutina que quizás todo el mundo podría hacer? No, porque le estoy entregando aquellos aspectos auténticos en donde realmente puedo compartir parte de mi mundo personal. Y claro, al comienzo de todo el transcurso, y si uno no lo hace consciente, hay un deseo céntrico, y eso es completamente natural. También vivimos en el ego, pero ¿por qué no avanzar un poco e incluso permitir que ese espacio de performance sea parte de mi desarrollo personal, de mi pequeña disolución del ego, si se pudiese hacer en ese momento? Además que, como bien dice usted, el mentalismo tenemos temas tan fascinantes para tocar, y ya el tema central del mentalismo en sí es la mente humana. Entonces tenemos toda esa capacidad de poder hablar sobre la conexión humana, sobre la capacidad de poder estar en un espacio donde todos seamos uno, en cierta manera, donde el velo del tiempo se rompa y se puedan predecir la energía, etcétera. Todo aquello se permite. Entonces, también me llega la pregunta para ti, querido, ¿por qué el mentalismo y no la magia? Mira, fue un caso muy raro. No sé si es un caso muy raro, pero cuando comparo con las historias de otras personas que han llegado al ilusionismo, hasta ahora no he encontrado demasiada gente que, como yo, hayan iniciado, por ejemplo, un curso de magia, como en su momento, pero solo porque querían ser mentalistas. Yo empiezo, a ver, voy a tratar de conectar una historia que es en muchas partes, conectarla en una narrativa. Yo en un momento muy especial de mi vida, de crisis, en ese momento estaba lidiando con bueno, ahora también, pero en ese momento estaba lidiando con un momento complicado de mi vida, y particularmente había una ruptura de pareja, ¿sí? Me había peleado con una novia que tenía en ese momento. Y estaba retomando una serie de búsquedas mías de cosas que había dejado en el camino, que tenían que ver con la comunicación. Y con una serie de apuntes que recordé, me empecé a bajar cosas de torrents, videos, que iban por ese lado, por la comunicación. Entonces encontré una serie de pequeñas cositas, ¿no? De datos, a ver, la palabra la vamos a entrecomillar, ¿no? De neurofisiología. Entonces se me ocurrió con eso armar algo que era como una especie de curiosidad que yo presentaba en una historia y que daba la sensación como que yo podía saber por unos segundos en qué estaba pensando la persona. No voy a entrar en detalles porque era muy precario y no es tan interesante eso. Lo cierto es que eso me trajo una serie de satisfacciones, lo disfrutaba, y yo sabía que existía una forma, algo como en ese momento lo pensaba, algo como la magia que iba por ese lado. Entonces, conocía la palabra mentalismo, me puse, ¿cómo hacemos la mayoría? Me puse a buscar en YouTube y encontré cosas, algunos eran juegos de cartas de mentalismo, y empecé a jugar. Después me di cuenta, digo, no, quiero algo más
más serio, más formal, más estructurado, y ya empecé a buscar DVDs que tengan, ¿no? Que estén hechos por alguien que más o menos te guíe, y luego, inevitablemente, dije, bueno, quiero aprender esto. No hay, o no había, no sé si ahora ya hay, no hay como, viste que por lo general las escuelas son de ilusionismo y te enseñan mentalismo. Y yo dije, bueno, no importa, yo quiero aprender esto porque intuí que en esa arte escénica iba a obtener un montón de herramientas técnicas y teóricas que iban a ayudarme, que de hecho fue así. Entonces, en su momento me anoté en una escuela de Argentina acá que se llama El Círculo Mágico, y quiero contar esto, es una pequeña anécdota tal vez, o sí, haga la historia. Resulta que doy con un efecto maravilloso que todos los que están acá, con el famoso mazo invisible, ¿sí? Entonces lo veo en Mercado Libre, veo el video, digo, no, pero esto no puede ser. Entonces lo compro. Yo en ese momento estaba buscando un lugar para aprender. Entonces lo compro y Mercado Libre te da el contacto, llamo, entonces le digo, bueno, mirá, ¿cuánto me lo podés mandar? ¿Cuánto me sale el envío? Y me atiende Sergio, que era el director, es el director de la escuela, y me dice, ¿vos estás lejos? Dice, porque me da no sé qué, cobrarte el envío. Dice, mirá, yo estoy acá en Caballito. Yo en ese momento vivía ahí muy cerca. Le digo, no, mirá, yo estoy acá. Me dice, mirá, si vos me esperás hasta mañana, me dice, yo te lo llevo a tu casa y te lo enseño a usar. Entonces yo dije, un Qué mago bueno. profesional que quiere venir. Y entonces yo dije, pero sí, dale. Y ahí se acerca él, me cuenta que estaba arrancando una escuela y ahí yo, esto hace un montón de años, me meto y hago el curso. Y de hecho, para que veas un poco mi nivel de obsesividad y mi pasión, yo termino el curso, termino los 4 niveles y le digo, quiero volver a empezar. Entonces me dice, pero vos ya terminaste el curso. No me importa, porque yo sabía que en ese momento de mi vida, ese espacio era un espacio vital, me mantenía en contacto con todo eso. Vuelvo a arrancar, y no te miento, terminaba y volví a empezar. En el medio ponen un nuevo nivel, lo hago, termino, vuelvo a empezar. Hasta que, bueno, en un momento ya empecé a desarrollar mis propios proyectos y ya, pero, pero en ese momento para mí era un espacio vital que no importaba, no era, viste que la mayoría dice, terminé, ya está, tengo como el título. Para mí era más importante ese espacio, esa conexión, ¿no? Y yo ya entré diciendo, yo quiero ser mentalista. Nunca performé en público nada que no sea mentalismo. De manera privada, en alguna reunión social pero íntima, puedo llegar a mostrar otra cosa, o cartomagia. La cartomagia me gusta mucho. Pero escénicamente mi ser artístico siempre fue mentalista. Bueno. Siempre. Pero tú sientes hoy día que lo que tú quieres comunicar puede ser instrumentalizado a través de la magia, entonces, como tú me dices, ¿utiliza la cartomagia todavía? No. Ah, Eso es de manera privada, a lo mejor a veces puedo mostrar algún juego que me gusta mucho de cartomagia, pero si ya, es escénicamente, si llego a agarrar un mazo de cartas, es para hacer algo de mentalismo, ya. digamos. De todas maneras, a mí particularmente el mazo de póker no ha sido algo que he usado en el Mm. escenario. Y dentro de No, esa no tengo. diferenciación, ¿qué siento que haces dentro del Luis que hace algo casual, que puede hacer cartomagia, pero el Luis de escena que no? ¿Cuál ves tú que son las diferenciaciones ahí? Yo siento que, por esto que hablábamos antes, ¿no? Que mi búsqueda artística y las cosas de las que yo quiero hablar y referirme en el escenario, en la escena, están como mucho más vinculadas y son mucho más afines con el mentalismo y con la cartomagia, más allá de que hay grandes narradores, si no, veamos René Laván, que hacía unas historias maravillosas, con un mazo de naipes podía hablar virtualmente de lo que sea, ¿no? Pero yo siento como una ligazón muy grande con el mentalismo, por eso cuando performo eso. Mm, Eh, y
también lo conecto con lo que dije antes, esto de artista del misterio, también fue una búsqueda. Yo cuando inicio estaba como muy identificado y encandilado en ese momento por la figura de Derren Brown al comienzo, ¿no? Con esta cosa que es medio sherlockiana, que la gente dice, claro, este tipo es como una especie de ajedrecista mental que está 100 movimientos adelantado, y eso me encantaba. Claro. Derren Brown después, como todo artista, tuvo una proyección, tuvo una búsqueda, hubo cambios en el medio, y yo en el medio sentí que, viste que en nuestro mundo suele haber dos arquetipos, ¿sí? A ver, lo vamos a simplificar. El Derren Brown de la primera época, el mentalista holmesiano, genio de la deducción, maestro detective, la lógica, y por el otro lado, el mentalista paranormal. Yo empecé a hacer una especie de arco, arranqué en esta cosa más racional, empecé a hacer una especie de vuelque de arco y me di cuenta que yo soy una persona agnóstica, a nivel filosófico soy escéptico en la vida, entonces me di cuenta que no podía, digamos, volcarme a ese lado, que no era lo mío, pero al mismo tiempo yo dije, bueno, ¿en qué espacio me puedo parar artístico que me permita traer cosas de los dos polos, llamémosle? Y yo me di cuenta, y esto perdón nuevamente por lo autorreferencial, yo cuando escribo el texto de presentación de Noches de Misterio que vos mencionaste, en un momento quien presenta, que a veces soy yo y otras veces son otras personas porque los roles van cambiando, dice, hay una vía que fluye como un poderoso río entre las montañas, perdón, en el valle que hay entre las montañas de la ciencia y de la fe. Dicho río, dicho valle, se llama arte y puede poner un pie a cada lado. ¿Sí? Entonces, yo siento que el arte del misterio es una zona, y yo hice un unipersonal que se llamaba Misterios Crepusculares, porque el crepúsculo como Pequeño nombre. Es como, no es el día, no es la noche, es el crepúsculo. Bien. Y yo siento que el arte del misterio más poderoso es el crepuscular, porque podés hablar de la mente, podés hablar de la lógica, podés hablar de la razón, pero podés también hablar de eso que mora en la oscuridad, de eso que no entendés, de eso que es, si nos ponemos un poco psicoanalíticos, ya que estábamos, de ese ello, de eso que es primitivo, que es creencia, y que la mente te dice, pero no hinches, esto no es así, no es lógico, pero está el ello ahí, sí, claro. hablando, claro. ¿sí? Y siento que en esa zona crepuscular, cuando actúo, cuando performo, puedo hablar de la lógica, puedo hablar de la razón, pero puedo hablar también del misterio, del oculto, no tengo que afirmar creer en ello, ni tengo que querer vendérselo a nadie, ¿sí? Pero puedo hablar de eso que es paranormal, en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? No tengo que creer o hacer algo para que la gente crea. Bueno. Que me parece que es otra cosa que, opinión personal, muchos mentalistas para mí están bajo la falsa, mirá, acto fallido, farsa, dije, falsa impresión de que nosotros arriba del escenario tenemos que, no sé, ser una especie de educadores. Exacto. Y que tenemos que decirle a las personas que no crean en determinadas cosas o que crean en otras, o que abran su mente y acepten determinadas cosas. Si vos me preguntás a mí, yo como artista, siento que no es para nada mi función, que no estoy preparado para eso, que no es mi lugar. Y voy a mencionarte para mí a alguien que es un grande entre los grandes del mentalismo y que a veces veo lamentablemente que encandilados por, no sé, como el último mentalista, la última novedad es Richard Osterling. Para mí es un pensador del mentalismo, fantástico. Es un auténtico filósofo del mentalismo, un filósofo del arte del misterio, un pensador del arte del misterio, y Richard Osterling dice en varios de sus videos, ahora no sé palabra por palabra, lo voy a parafrasear, pero dice que a él le parece muy presuntuoso creer que nosotros en una hora podemos cambiar todo el sistema de creencias de una persona. Dice, las personas van a creer en lo que quieran creer, van a creer en lo que quieran creer. Entonces él decía esto porque dice que le da bronca cuando ve que algún mentalista joven dice, no hago tal efecto
porque no quiero que las personas crean en lo paranormal, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Como el sentido era este, es como vos sos un artista, hermano, sos un artista, entendé eso. Y Claro. yo ahora me doy cuenta, y perdón si divago, usted sabe, Divague, mirá que yo, divague, por mi mente, supuesto. Este es el espacio a para veces divagar. a veces mi mente tiene la agudeza mental de un cachorro de Golden Retriever, ¿no? Que sale corriendo para cualquier lado. Ahora que lo recuerdo, y esto es algo que suelo decir seguido, la primera tanda de DVDs que yo vi fueron todos de Richard Osterling. Por eso me formateó, y yo creo que fue una gran primera elección. Gran primera elección. Fue casual, no voy a tomar mérito en eso. Llegó a mí ese material y yo lo considero, tuve la suerte de conocerlo en un congreso en Buenos Aires, tuve la suerte de conocerlo y ahí, si mal no recuerdo, nos conocimos nosotros también. Exacto. Tuve la suerte de conocerlo y encima, que fue como un regalo del destino, además de ser un enorme artista, es una gran persona por lo poco que lo pude tratar, una persona absolutamente accesible, una persona extremadamente cálida y humana, agradecida. Yo no podía creer, y perdón, ¿no? Voy a meterme en otro detalle que a lo mejor no sea de mucho interés, pues son anécdotas personales, pero a lo mejor nos vean personas que puedan entender que detrás de cada esta anécdota a lo mejor hay un pequeño misterio. En este, que fue un elemental, ¿no? El elemental, el uno, que fue al único al que yo fui. Yo llego con mi acreditación, me pongo ahí en la entrada y estábamos esperando a Richard Osterling, ¿no? Y empiezan a llegar, no voy a dar nombres y vas a entender en un segundo por qué, empiezan a llegar diferentes artistas que iban a actuar ahí. Y algunos entraban con un aire de guarda que no, ya entraban pidiendo cosas, entraban llamando a tal o cual, o sea, como con aires de divismo, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, vemos que llega Richard Osterling. Entra con su valijita, nos va mirando a los ojos, a uno por uno, que ninguno de nosotros esperaba eso, y nos saluda, y pasa. Nosotros dijimos, bueno, pobre hombre, tiene que ir. No se quedó, volvió inmediatamente, y vos lo recordarás, volvió inmediatamente y nos saludó, dándonos la mano a uno por uno, agradeciéndonos estar ahí. A mí, eso me dejó una marca y me generó una impresión tan buena, y yo permitíme construir esta metáfora, o esta analogía, metáfora más o menos. Yo siempre cuento esta anécdota, era Richard Osterling, hermano, uno de los históricos, un maestro era Richard Osterling. Entonces yo siempre cuento esta anécdota. Yo digo, si vos en el potrero, ¿sí?, de tu placita, no sé si allá en Chile también existe la palabra potrero, ¿no? Sí, sí, Yo sí. ya soy un muchacho grande, pero bueno, vos en el potrero o en tu placita, en la canchita de fútbol de tu placita, ¿eras el capo o te crees o sos el capo? No importa si lo sos o te lo crees. Si vos sos el capo, bueno, ponele, qué sé yo, cada quien que maneje su ego a conciencia y como pueda y quiera. Fenómeno. Ahora, ¿qué pasa si un día vos llegás y en ese potrero, en la placita en la cancha de fútbol de la placita de tu barrio, está Messi? Está Messi, hermano, ese día. Y Messi se la está pasando bien, se está divirtiendo, saluda a todos, se ríe, se saca fotos. Entonces, tengo menos fútbol que el ámbito financiero. Esto es un chiste que tal vez solo entiendan los argentinos por el diario, es un diario que no tiene sección deportiva. Tengo menos fútbol que el ámbito financiero, pero utilizo esta metáfora futbolística, ¿por qué? Porque ese día en particular, si vos llegás a la placita, a la canchita de fútbol, al potrero, con aires de diva, no por nosotros, por vos, no te conviene porque está, a ver, ¿cuán diva te podés hacer si está ahí Messi
sacándose fotos con nosotros y jugando con todos nosotros. Ese día, pero no por nosotros, quedás mal vos. Mm. Y de fondo, una vez, un ilusionista argentino, un mago, un pibe joven que es macanudísimo y muy talentoso, Nico Gentile, dijo una frase que yo estoy de acuerdo, dijo, seamos sinceros, todos los artistas tenemos ahí una cosa como con nuestro ego. Y está muy bien, pero él que decía, y yo estoy de acuerdo, es sublimarlo en el arte, ponerlo en el arte. Construyamos y creemos belleza con eso. Todos tenemos derecho a nuestro ego. O sea, el humano, la dimensión de lo humano existe porque hay un ego. O sea, esto que nosotros estamos haciendo ahora, Pablo, es porque hay un yo, Luis Arias, y hay un vos, Pablo Amirá, y está bien. El tema es poner ese ego en perspectiva siempre. Entonces, perdón que divagué con esta anécdota, no sé cuán interesante podrá ser, Muy pero interesante. a mí, yo te digo, a mí eso me marcó. Yo dije, esto, es esto, es la persona agradecida, la persona agradecida. Cuando nos bajamos del escenario, cada persona que se nos acerca a decir algo bueno, malo, regular, tenemos que tener gratitud con esa gente. Inclusive si nos hace una crítica y nosotros decimos, pero no entendió nada, no importa. En una época de tanta velocidad, de fast food, no solo literal, sino fast food cultural, fast food de relaciones, alguien que no toma la puerta y se las toma enseguida, alguien que se queda a decirnos algo, incluso si no es un halago, eso vale oro. Y si somos artistas y tenemos 2 neuronas activas y 2 dedos de frente, tenemos que tomar eso como lo que es oro, porque eso es oro. Y esa anécdota que te acabo de contar de Richard Osterlin a mí me marcó. Dije, este es el camino. Este es el camino. Si observamos el arcano 0, el loco, podemos darnos cuenta que tiene un perrito atrás. Y ese perrito, obviamente, tiene muchas posibilidades de interpretación, pero una de ellas muy linda relacionada al ego, y mientras lo comentaste, me vino esa imagen, de esta idea que en ciertas corrientes espirituales y filosóficas se habla de matar el ego. Y no estoy de acuerdo con eso. Y he estudiado otras corrientes donde no se mata el ego, sino que se acaricia como un perrito. Se entiende que está el perrito atrás. Por eso el loco también es muy interesante en lo visual, porque el loco está mirando hacia adelante, observando lo que se viene, y el perrito está ahí. Está, como bien decís tú, Luis Arias, ahí con su nombre, que quiere aparecer, Pablo Mirá, que está, y hay que hacerle cariño, entender de que por un momento uno puede querer a su ego, abrazarlo, pero también entender un poco más elevado que hay otras cosas. Y como bien dices tú, con Richard se ve eso. Richard es un gran mentalista, pero por sobre todo una gran persona. Y también creo que es una linda misión que tener. No solamente querer ser un buen mentalista en todo sentido técnico y estético, sino que también enfocarse en aquello personal y que todo ese iceberg se pueda canalizar de manera muy natural en la performance. Si uno intenta mucho, no sale natural. Pero si uno tiene una base tan profunda de muchas raíces y de muchas fuentes, de pronto va a salir natural esa riqueza y esa estética bella que uno puede compartir. Mirá, vos sabés que yo creo que fuiste vos que una vez publicaste en Facebook, corregime si me estoy equivocando, pero estoy casi seguro. No me acuerdo cómo era la frase, pero vos, el concepto que habías puesto era algo así como que ser mejor persona te hacía mejor artista. Y yo te comenté, te digo, ¿sabes qué, Pablo? Yo no sé si eso es cierto, pero me gustaría pensar que sí, y quiero obrar como si así fuese. Pasó ya un tiempo desde aquello, yo creo que más de un año desde que escribiste eso, en el medio uno va a cosas. Yo creo que uno puede ser a lo mejor un artista muy limitado y excelente persona, o ser un superdotado y ser mala persona. Sin embargo, creo que a lo largo cuando es una búsqueda continua y a lo largo de la vida, yo creo que cierta nobleza no, porque eso sería asumir que nosotros o que yo adquirí una nobleza, no. La persecución de cierta nobleza en la vida ennoblece el arte.
Exacto. Repito, la persecución de cierta nobleza y el intento, al menos, de ejercitar unas ciertas cualidades humanas, mejora y embellece el arte, ¿no? Cuando es una cosa a lo largo del tiempo. Yo sí creo eso. Creo que hay gente que puede, a ver, voy a usar nuevamente un ejemplo futbolístico. Yo creo que alguien puede ser un genio futbolístico y puede ser mala persona, o puede ser una excelente persona, que puede haber jugadores de primera que sean excelentes personas, pero muy limitados como jugadores, puede haber todo. Pero yo creo que en lo nuestro, que es una búsqueda que uno puede hacer durante toda la vida, yo sí creo que la persecución de la nobleza de nuestra persona ennoblece nuestro arte. Y por eso te digo, lo que te decía antes, ¿no? Siento que el mentalismo en ese sentido es una puerta tan amplia en donde uno puede pasar con todo lo que ha traído de sus experiencias previas. Permitime decirte algo, que esto es algo que yo comento cuando charlo con alguien. ¿Por qué amo tanto el mentalismo? De alguna manera ya lo dije, pero ¿viste cuando uno descubre una pasión que siempre dice, qué lástima, no me di cuenta de esto antes, ¿por qué no lo descubrí antes? El mentalismo, yo arranqué, comparado con otros, relativamente grande en la magia, en el ilusionismo. Pero no me arrepiento, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque cuando yo me metí con el ilusionismo, con el mentalismo específicamente, pero como te dije, hice un curso de ilusionismo. Cuando yo me meto en el ilusionismo, yo ya era artista. Bueno, malo, regular, no importa eso. Pero ya era artista, porque ya escribía, porque ya era cinéfilo, porque ya era un gran lector, porque iba a museos, porque era músico, sobre todo músico, en ese momento estaba estudiando todavía en el conservatorio, porque ya era músico. Entonces, del mentalismo yo solo tuve que aprender, a ver, un montón de cosas, pero mi principal preocupación eran las cuestiones mecánicas, las cuestiones técnicas. El universo para volcar ya era bastante amplio en mi vida, ya era bastante amplio. Entonces, por eso digo, como instrumento y no como fin. A mí, un tipo que agarra y, si vos estás pensando en tal cosa, algunos dirían, no, pero es impresionante. En esta época donde los teléfonos celulares nos conectan con el mundo, no sé. Nosotros creo que el problema de nuestro gremio, Pablo, es que seguimos creyendo que las cosas son fascinantes con una mentalidad muy de comienzos del siglo XIX o del XX, o de comienzos del siglo XX, ¿viste? Como no es la época victoriana. Ahora la maravilla está como ahí nomás. Entonces yo creo que tiene que haber una búsqueda estética sobre lo que nosotros hacemos. Con esto no quiero que alguna persona pueda pensar que yo estoy diciendo que cada vez que hay que adivinar algo hay que recitar una poesía. No estoy diciendo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa búsqueda de la belleza es todo, es cómo me paro, es cómo dispongo los elementos en el escenario, es la iluminación, es cómo acomodo las sillas, es mi tono de voz, lo paralingüístico, no necesariamente es lo que digo, es cómo lo digo. En algunas formas de la magia está bien, pero si yo quiero transmitir misterio y salgo, bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, o sea, como qué sé yo, un tono muy alto, muy agresivo, un ritmo muy invasivo, una gestualidad muy, no sé, me parece que es anticlimático. Ojo, puede ser una búsqueda, puede ser interesante para salir a hacer eso, como que la gente se confunda, ¿quién es este loco? Y después hacer un cambio. Todos son búsquedas, Pero digo, conviene pensar qué ve la gente, qué escucha la gente, porque todos nosotros, viste cómo es, ahí de nuevo lo que hablaba, el perrito. Perrito cree, porque es el ego, todos creemos que sabemos, pero a veces vemos una filmación y decimos, opa, ahí hay un detalle de eso, cómo se me pasó esto? ¿Cómo se me pasó esto? Y por eso te digo, el mentalismo para mí
cuando lo encontré, enseguida dije, qué bueno que lo encontré en este momento y no antes. Pues si lo hubiera encontrado como un adolescente, hubiera ido a lo mejor transitado ciertos caminos que, qué sé yo, digo, no, qué bueno que lo encontré más de grande, qué bueno que ya entré al mentalismo como artista. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Es, ¿qué querés ser vos? ¿Querés ser una persona que sepa fechas, que sepa nombres, o querés ser un artista? Y ojo que no estoy diciendo que lo otro no sea legítimo, ¿eh? Es completamente legítimo, pero ¿qué querés ser? Porque para mí lo que no vale después es como querer jugar a dos puntas, es excusarse de algunas cosas, pero después cuando las circunstancias son favorables, presentarse como artista. Si vos decís que sos mentalista y vos crees que el mentalista es un artista, no podés excusarte de ser juzgado por cuestiones de la estética y por las estructuras propias del arte. No podés excusarte si vos decís que sos artista. Si vos decís, qué sé yo, el gurú, por ejemplo, el que se presenta como gurú, puede excusarse y decir, no, yo soy gurú, no soy artista. Yo soy monje, no soy artista. Es como al artista no pueden achacarle, qué sé yo, no se lo puede decir, no, en determinado momento decís tal cosa y, qué sé yo, y evaluarlo con, qué sé yo, lo que yo digo arriba del escenario tiene que tener valor y verdad en el plano estético, en el plano del arte. Nadie puede decirme, no, pero en un momento vos decís, Sí, claro. a lo mejor dije algo de manera metafórica, Claro. ¿sí? De la misma manera que el poeta se expresa y dice determinadas cosas que cualquiera de nosotros dice, bueno, no, claro, objetivamente no es cierto, pero sí es cierto artísticamente. La famosa verdad poética. Nosotros, cuando performamos, es un sentir mío, tenemos que habitar ese mundo, el mundo de la verdad poética. Exacto. A mí eso me ayudó a congraciarme un poco con el tema de cómo juega en nuestro mundo la mentira, ¿sí? El engaño. Yo considero que es una palabra que tiene mala prensa, pero hay a veces el engaño objetivo, si arriba tiene arte, te lleva a verdades. Claro. ¿Sí? Esas mentiras que te conducen a la Exacto. verdad. No es el engaño por el mero engaño. Exacto, no es un engaño perverso, no es un engaño que busca, que es en desmedro del otro y en beneficio propio, no, es un bello engaño, no sé si a lo mejor alguien podría, viste que las palabras resuenan en la cultura, entonces la palabra engaño ya como que, viste, como, por eso viene en nuestra ayuda esta expresión de la verdad poética. Nosotros estamos en el terreno de la verdad, pero no como el científico. Nosotros tenemos que abordar la verdad poética. Para mí vale más, para un mentalista, esto es mi opinión personal, vale más una verdad poética que una verdad científica. Si estamos hablando de la construcción simbólica de un espectáculo, después para montarlo, los ilusionistas, los mentalistas, los magos, le deben tanto a la ciencia y a la tecnología como al mundo del oculto, entonces le deben tanto a uno como al otro, pero en el escenario para mí es mucho más rico, porque somos artistas, es mucho más interesante la verdad poética que quedarse pensando en que si lo que uno dice, el análisis que tenemos que hacer cuando construimos discurso en el escenario, yo creo que tiene que ser pensando en la estética, en apelar a sentimientos, en pensar, en hacer vibrar cuerdas de las personas, y eso se logra apelando a una dimensión que no puede ser evaluada y juzgada con las herramientas de las ciencias duras, vamos a entrecomillarlas. Sí, claro, claro. Y dentro de lo que hace asociación con lo estético es interesante también centrarse en este concepto del mentalismo, particularmente el disclaimer, esta advertencia que se puede entregar previamente o incluso posterior al espectáculo, que a veces lo he visto, me parece fatal. Y para mí el disclaimer es tanto antiestético como antiético incluso, porque muchas veces se dice, no, yo tengo que decir que esto no es así. ¿Quién eres tú para andar diciendo que mi creencia no es así? Si hay alguien que quiere creer en la audiencia que aquello que está haciendo está basado en tus habilidades psicológicas de comunicación, genial.
Si alguien quiere creer que tú tienes un séptimo chakra elevado, es problema de la persona. ¿Quién soy yo para andar declamando o predicando que esto es así y que no le crean a los psíquicos? O a la inversa, es tanto antiestético como antiético. Así que tengan cuidado que ellos que están viendo esto aprovechen ese tiempo para poder expresar su belleza y no sentirse cómodos de haberle advertido a la audiencia de que esto es arte, es obviamente arte, no tienes por qué decirlo, es como que uno vaya a una película y que te digan, oye, en realidad este personaje no es Rambo, tranquilo, ¿ah? Exactamente, exactamente. Mira, de hecho, para la charla que hicimos ayer con Jota, yo escribí como nota, relacionado con una cita de una película, como nota mía, entre paréntesis decía, nadie quiere saber que es solo Brad Pitt, entrecomillado, ¿no? Era como un ejemplo, ¿no? Como, vos ves una película y nadie dice, pero es solo Brad Pitt, el tipo es un galán multimillonario que después como no, porque vos estás sufriendo por lo que le pasa al personaje. Y ya que hablas de disclaimer, permitime contarte dos pequeñas anécdotas. La primera nuevamente referida a el maestro Richard Osterlin, y él tiene una expresión que utiliza en un DVD que me parece maravillosa. Y él dice, you only need a disclaimer if you claim something. Es genial eso. Solo necesitas un disclaimer si clamás algo. Porque si vos decís que tenés poderes, es una cosa. Al final decís, bueno, miren, esto fue una cosa, ponele. Pero si vos no afirmás nada, te presentás como lo que sos, un artista, performás y cumplís con lo que prometés, ¿qué disclaimer me estás hablando? Exacto. No es necesario. Si somos, de nuevo, somos artistas. Nadie que va a ver una obra de teatro, por ejemplo, se para y dice, ¡alto! No es el rey Enrique V, es un actor, pero sí, hermano. Pero claro que sí, como la persona, como no ¿qué es lo que no se entiende? Si estamos en un teatro, por ejemplo, en una fiesta privada, de último, y vos y yo y todos los que nos estén viendo que ya hayan performado un tiempo saben, es cierto, lo que nosotros hacemos produce un nivel de confusión en muchas personas. Pero ¿qué ocurre? Si yo no tengo un consultorio privado donde me meto con cosas que no son de mi competencia, no pasa nada. No pasa nada. Yo, cuando hago lecturas, por ejemplo, propongo una experiencia. Aclaro que soy un artista del misterio total. Digo, mira, esta es una experiencia de búsqueda del significado. Utilizo una metáfora de cuando somos niños, que vemos fácilmente formas en las nubes y que si vemos algo que nos gusta nos alegramos, si vemos algo que no nos gusta nos podemos hasta asustar si somos muy chiquititos. Y que si bien un adulto podría decir no es real, los sentimientos que produce lo son. Entonces yo muestro eso, ¿no? Está re claro. Cuando termino la lectura, y mirá lo que te digo, ni siquiera con cartas de tarot, a veces utilizo una baraja de póker para hacer lecturas. Cuando termino las lecturas, hay personas que me dicen, vos tenés unas percepciones, y ya empiezan a ir para el lado como que yo tengo poderes. Yo siempre digo, los únicos poderes y habilidades que tengo yo son artísticas. Son la empatía, la búsqueda de la belleza, siempre lo dejo claro. ¿Qué ocurre? Si la persona se quiere ir creyendo que yo tengo una especie de percepción extrasensorial, es su tema. ¿Por qué? Porque yo no la voy a atender después de eso y le voy a dar soluciones para su salud, su trabajo, no porque yo soy artista. Entonces, como vos decías, la persona se va creyendo en eso. Y acá viene la segunda anécdota. Mirá lo que me pasó. Hace un montón de años, como profesor de guitarra, voy a dar una clase. Y yo, era una clase de dos amigos, dos alumnos. Al final, ellos ya sabían que yo me dedicaba a esto y siempre me pedían que les muestre algo. Entonces, ese día, mostré una idea mía con el mazo invisible que te voy a contar, combinado con otra cosa que se producía una doble predicción. Era algo que no era 100% infalible, pero que yo siempre dejaba ahí como boyando por si salía. ¿Sí? Claro. Era la combinación de eso con un forzaje psicológico y una segunda predicción. Bien. Lo hago y sale. Entonces, bueno, en un momento le digo, sale el primer efecto, le digo, y ahora quiero que le des, era Joaquín y Agustín, dos alumnos exalumnos que quiero un montón. Le digo, pasale la carta, no me acuerdo quién era que te diga ahora, imagínate que esa es una carta, le digo, pero metafísica, hecha de ideas, pasásela a él, sostenela, quiero que de verdad te imagines
que esa carta real ahora es una carta imaginaria. Empecé a sacudirla y fíjate cómo cambia. Entonces le digo, ¿a qué carta cambia? Y me dice la carta que le sabía más o menos. Entonces le digo, fíjate, porque ahí debajo de esa caja del mazo hay algo que yo escribí. Y decía la nueva carta, escrito, ¿no? Con virome, marcador. Era como, no, esto es hace un montón de años, ¿no? No, pues, entonces, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y un día uno de ellos me encara y me hace esta pregunta. Fíjate qué interesante, porque ahí yo empecé a ver cómo nosotros tenemos que pensar estas cuestiones antes para que no nos sorprenda esto del disclaimer, esto. ¿Cómo nos vamos a parar ante esas situaciones? Fíjate qué interesante. Me dice, profe, yo sé que vos sos una persona, dice que le gusta mucho leer, que investiga sobre cosas, que yo en ese momento leía bastantes cuestiones relacionadas con el tema de la comunicación, técnicas de venta, aunque yo nada que ver a eso, pero me interesaba. Entonces me dice, vos lo que hacés, dice, lo hacés con técnicas psicológicas, nos influenciás, todo eso. Entonces, fíjate qué interesante. Yo había llegado a ese lugar como profesor de guitarra. Yo considero que cuando soy docente, no importa de qué, cuando soy docente hay una especie de pilar fundamental constitutivo de la relación que es, yo tengo algo para enseñarte, abro mis puertas y te enseño de corazón todo lo que puedo enseñarte. Vos, si querés ser alumno o alumna, de todo corazón vas a tratar de incorporar todo lo que puedas. Y ese pilar se tiene que basar, tiene que estar sustentado en la verdad. Cuando te corrija, te voy a corregir con el cerebro y con el corazón. No te voy a decir que sí a algo que es no, no te voy a decir no a algo que sí. Porque te tengo que poder decir realmente lo que noto. Si algo está bien, si algo está mal. Entonces, yo había entrado, estaba ahí como profesor de guitarra, pero me estaba interrogando a la parte mía, que era ilusionista, mentalista concretamente. Entonces, ¿cuál de las dos tenía que responder? Es decirle, no, todo eso yo lo utilizo de justificación, pero mirá, resulta que ese mazo no le podía hablar del secreto, ¿no? ¿Entendés? Y acá, enseguida surgieron estas palabras que ya forman parte de mi banco de datos. Cuando alguien me dice, pero vos, yo digo, siempre respondo esto, es todo lo que yo digo que utilizo y hago, lo utilizo y lo hago. Solo que muy probablemente no en el momento que vos creés, ni de la manera que vos pensás. Y eso ya me permitió la tranquilidad, porque yo de verdad utilizo en el espectáculo herramientas de la comunicación para facilitar más las experiencias y para potenciarlas. Lo que pasa es que muy probablemente las personas que pueden llegar a intuir algo crean que yo lo utilizo con otros fines. O sea, por eso esto, ¿no? No en el momento que vos pensás ni de la manera que vos crees. Esto que yo te estoy contando pasó hace muchísimos años. Yo creo que la búsqueda más noble para nosotros es, irónicamente, empezar a desaparecer del escenario. En el buen sentido. Cuanto más desaparecemos, más fuertes nos volvemos, irónicamente. ¿Sí? Viste que hay como 3 roles básicos del mago. El testigo, el asesino y el víctima. Yo, desde que empecé a enseñar y a hacer lecturas en frío, empecé a reflexionar más en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que perciben las personas, con el misterio, y me permito, que ahora de hecho lo estoy escribiendo, porque estoy tratando de sacar un libro sobre cold reading, Bien. y yo tengo empecé a elaborar para mí mismo, lo voy a escribir por si es de interés alguno, y esto lo he compartido con algunos alumnos del curso, es un nuevo arquetipo que es emisario, el emisario. A mí me gusta y cada vez intento serlo más con los errores propios de todo artista. Yo quiero ser un emisario del misterio. El misterio no me pertenece, no es de mi propiedad, porque eso es una idea tonta del ego. Ningún juego me pertenece, pero yo quiero ser un emisario del misterio. Yo estoy hablando por algo que es
pero no más grande que yo. Yo estoy hablando por algo que es infinito y yo soy una motita de polvo en ese universo. Y discúlpame que vuelvo, alguien va a ver esto y va a decir, qué hincha con Richard Osterling. Pero vuelvo a mencionar al maestro Richard Osterling, que en un montón de charlas yo terminé, esto que yo te voy a decir a lo mejor no lo dice él de corrido, pero son todas cosas que él va sembrando a lo largo de sus DVDs. Permitime encadenarlo. Él dice que cuando ve a un muchacho joven que recién está en sus 20, arriba de un escenario, y diciendo, no, porque yo ahora, explicando antes de hacer, con lujo de detalle, que como él dice, termina siendo también mentira, porque el mentalista que se sube y dice que adivina utilizando técnicas de PNL, de lenguaje no verbal, miente tanto como el que dice que tiene un sexto sentido y que tiene percepciones y que llegan pensamientos a su mente. O sea, mienten los dos. O sea, es igual de mentira. Pero él dice que si vos tenés 20 años y estás explicando todo arriba de un escenario y el público, no importa si es cierto o no, tiene esa explicación y vos encima después te decís que tu universo es el misterio, enseguida la persona va a pensar cuán vasto y grande puede ser un universo en donde una persona de 20 años ya lo domina plenamente. ¿Cuán vasto puede ser ese universo? Y permitime darte el ejemplo, cuando yo doy cursos, siempre doy esta metáfora. No es una metáfora, es un ejemplo que tiene un poco de alegórico, de comparación. Vos y yo, Pablo, ¿sí? Somos dos personas curiosas, pero nosotros somos artistas, bueno, yo fotógrafo, vos psicólogo, músicos. O sea, nuestro mundo no es, por ejemplo, la física, si no somos físicos teóricos. Yo te voy a hacer esta pregunta, Pablo, y quiero que hagamos, con las personas que estén viendo esto, que hagamos este ejercicio. Si estamos todos nosotros, a lo mejor nos está viendo algún físico teórico, pero nosotros dos nos juntamos en un café con dos personas con las que pegamos buenas migas y son dos eminencias de la física, ¿sí? Dos eminencias de la física teórica. Ellos se ponen a contarnos lo que están haciendo, nos empiezan a contar en un lenguaje llano que vos y yo podamos entender. Y como nosotros somos dos tipos curiosos, los escuchamos atentamente y en algún momento empezamos a tener preguntas. Vuelvo a repetir esto. Imagínense que estamos hablando con dos de las más grandes eminencias de la física mundial en este momento. Bien, Pablo, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que dos legos absolutos en la materia, hagamos una pregunta que los tipos nos respondan, ¿saben qué? Esto todavía no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo puede pasar? La respuesta es no mucho. Claro. No mucho. Y estamos hablando de una disciplina, una ciencia como la física, que la podemos datar fácil. Los griegos ya estaban en el tema, muchas grandes civilizaciones antes de ellos, para poder construirse, necesitan determinados principios de la física. O sea, estamos hablando de algo que nace prácticamente con la humanidad, se empieza a desarrollar. Entonces, si dos eminencias, y estamos hablando de tipos ya más grandes, ¿no? Al poco tiempo de una charla con dos legos, dicen, eso todavía no lo sabemos, no lo pudimos descubrir, ¿cómo puedo yo dar explicaciones a todo? Por eso, nuevamente, Richard Osterling, muchas veces, y es hermoso, que él dice, y la gente me pregunta, lo dice en el espectáculo, no a nosotros, cuando está en el espectáculo dice, la gente me pregunta, Richard, ¿cómo haces esto? Y yo les respondo, no lo sé, no lo sé. Solo sé que puedo y un día descubrí que podía. Y eso es hermoso. Sí, claro. Porque si el artista del misterio hace algo que no sabe cómo lo hace, a ver, Pablo, acá estamos hablando para y por mentalistas, sí sabemos cómo lo hacemos, pero de nuevo estamos hablando de verdades artísticas. Si nosotros podemos presentarnos también con una actitud de reverencia ante el misterio crece y crecemos nosotros. Pero nosotros somos emisarios. Somos emisarios. ¿Qué es lo que transmite esa idea? Nosotros venimos portando un mensaje de algo que es infinito. Es tan grande y profundo que es incognoscible. La gente va a decir, mirá, este tipo que hacía estas cosas que para mí son
imposibles, o sea, tocan el milagro, no entiende. Él dijo que eso no lo entendía. Ah, la flauta, ¿qué habrá detrás? Es hermoso. Exacto. Es hermoso, es hermoso, es bello, es bello. Por eso tenemos que ser emisarios del misterio, no explicadores, no, a ver, cada quien que haga lo que quiera, yo lo quiero aclarar, estoy hablando desde mi perspectiva subjetiva. No tenemos que hacer creer que somos genios superdotados, no tenemos que hacer que creemos que tenemos superpoderes, no tenemos que hacer creer que tenemos poderes místicos y que somos Doctor Strange o algún hechicero. O sí, pero si querés ser artista, sé artista. Habla y propone belleza, propone una experiencia bella. Ese es mi pensar, mi sentir al respecto. Sí. Y en lo personal igual tengo una vibración muy similar con ello y creo que el futuro del mentalismo va para eso, donde ya perdemos ese enfoque hiperhumanista en cierta manera de decir, ya, pero yo soy yo el que tengo que tener capacidad telepática o yo el experto en PNL. Como tú dices, toma el estilo que tú quieras, está bien. Tú eres esa manifestación, ese emisario, pero toquemos algo más trascendental. Y de esa manera siento que incluso a nivel técnico se simplifica mucho el peso ético para la persona que dice, ya, pero ¿qué mentira voy a contar? No cuentes ninguna mentira, encuentra tu estilo, comunícalo en tu manera, pero por último toca aquello que es trascendente, como lo hemos conversado, con el misterio o el mentalismo, entendiéndolo también desde la mirada más hermética, como que todo es mente, o al mago que está viendo esto y diga, yo voy a hablar de la magia, de aquello que permite que todo sea por un momento un poco más mágico, esa esencia de lo eterno, de lo trascendente, de lo bello. Entonces, si tenemos esta idea que tú también comentas de poder ir un poco más allá, incluso más allá del fenómeno, del mentalismo, como meramente construcción materialista, o más allá del entretenimiento, incluso ser entretenido, por supuesto, ser interactivo, interesante, tener sus líneas de humor, muy bien, pero tenemos el misterio, tenemos esa capacidad de poder llegar a aquello más profundo y que también nos quita esa carga egocéntrica de decir, ya, yo estoy acá, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con aquello, disfrutémoslo juntos. Y cuando Richard dice no sé, en cierta manera también es cierto, porque lo que Richard sabe es cómo hacer un vistazo, es cómo hacer parecer que la cuchara se doble, pero en realidad el fenómeno que ocurre desde la mente de la audiencia también es un misterio. Y en cierta Sí, manera el misterio ocurre ahí. ese no sé, yo creo que es el no sé qué están viviendo ustedes, no Exacto. sé qué están pensando, no sé si se están emocionando o cómo se están emocionando. A fin de cuentas, es ese no sé, digamos. Exacto. Vos recién hablabas nuevamente, ¿no? De la palabra no comunicar, ¿no? O sea, ¿qué estamos comunicando? Y justamente, ¿no? Comunicar arte. Para mí, en la medida que nosotros traemos la belleza al escenario, el público tiene menos pruritos y preguntas acerca del por qué. Porque, por ejemplo, ¿no? Viste que yo dije al comienzo que soy amante del arte en general y ahora no, por la cuarentena, pero soy muy asiduo de los museos, de las exposiciones. Entonces, yo cuando veo una pintura, no empiezo primero por qué técnica es, qué periodo, cuál es el como, a ver, ¿y qué clase de óleo utilizaba el artista? ¿Qué clase de bastidor? No estoy preguntándome nada de eso. Primero me paro solo en el sentido metafísico de la palabra, ¿no? Como me paro en mi soledad delante del cuadro, de la escultura, de lo que sea. Y atravieso y me dejo atravesar por la obra. Luego puede venir, luego de esa primer conexión emocional, alguno podría llamarlo espiritual, no necesariamente religiosa, pero que tiene algo, ¿no? Como trascendente. Luego, por supuesto, puede venir un análisis más cerebral, más de técnica, todo eso. Pero eso viene mucho después, y a lo último recién, y solo si soy muy curioso, los detalles técnicos. A ver, ¿cuántas personas conocés vos, o los que nos estén viendo, personas que ven un cuadro que los emocionó, que los cautivó, y le pregunten,
digamos que tienen al lado al pintor, se lo encuentran y digan, che, ¿qué pincel usás? Nadie, Claro. porque no es relevante. Por eso yo creo que a nuestro mundo le está faltando arte. Cuando contribuyamos con arte, el público va a reaccionar a la belleza. No le va a importar tanto por qué, no le va a importar tanto, ay, pero a lo mejor hay un... No le va a importar eso, porque hay belleza. Exacto. Si lo que buscamos es la belleza, si no, bueno, yo creo que no hay nada malo con solo entretener. A mí no me interesa eso, solo entretener no me interesa, no hay nada de malo con eso, está bien, pero uno, ¿te acordás lo que hablábamos antes? Si yo me paro en una posición, no puedo después pedir ser eximido de ser juzgado o evaluado por esas reglas, ¿sí? Por las, entrecomillemos la palabra, leyes de ese universo. Si yo soy un científico, no puedo escribir un paper con algo que es incorrecto y decir, bueno, pero sonaba bonito, es una verdad poética. No, no, no. Y si yo soy un artista, no puedo, por ejemplo, o no debería, para mí, evitar, viste, es la típica, todos nosotros utilizamos cosas que nos han pasado en la vida, a veces para construir una presentación de determinada experiencia, conectarla con nosotros y tender un puente hacia el público, ¿sí? Entonces, a veces todos nosotros hacemos ediciones de ese recuerdo real. Ah, bueno, pero esto que dije que fue en tal año, lo atrasé o lo adelanté. No, hermano, porque, o sea, la verdad que estás queriendo tocar ahí va por otro lado. No es trascendente eso, no es trascendente. Entonces, cuando nosotros llevamos belleza al público, si el público reacciona con eso, no va a querer saber cómo lo hacemos, de la misma manera que no le preguntás al pintor, salvo que seas un colega y no te dije, che, pero a mí me pasa esto con el... ¿Cómo? Ahí, bueno, puede ser. Nosotros actuamos para, al menos yo actúo para público, quiero actuar para público, no quiero actuar para otros mentalistas y magos. ¿Sí? Que solemos ser el peor público, dicho sea de paso. Sí. Yo cuando voy a ver un colega, yo, por ejemplo, si te voy a ver a vos, que a vos te he visto actuar en lo de Hernán Macaño, maravilloso, siempre recuerdo esa noche con mucho cariño. Por ejemplo, si yo te veo actuar a vos, yo tengo unas, y esto, perdón, también es muy personal, pero me gustaría que exista un cierto manual de etiqueta para nuestra profesión. Yo creo que el ego nos hace a veces hacer cosas que no son lindas, Yo, si te voy a ver a vos, ¿sí? Si te voy a ver a vos, yo solo te voy a dar una devolución, y te voy a decir cosas, si vos explícitamente me lo pedís. Explícitamente me lo pedís. Número 2, incluso si me lo pedís explícitamente, hay cosas que nunca te voy a decir. No te voy a decir cosas como, yo haría esto de tal manera. Claro. Sí, pero vos sos vos, yo soy yo, hacelo vos. Exacto. Si, llegado el caso, y vos me decís, che, notaste, sí te puedo decir, che, mira, hay un momento en donde yo acá a lo mejor me perdí, y otra cosa, y primero voy a hablar de lo estético. Lo técnico lo dejo para el final. Salvo, por supuesto, que me dé cuenta que vos en determinado momento no podés ver algo por tu involucramiento con la experiencia y el público sí diga, che, cuidado Pablo, tené cuenta porque, no sé, ponele, la gente que labura en este teatro atrás se pasa y la gente ve a alguien que se mueve, eso sí, ¿no? Pero, entonces, empecemos cuando un colega nos pide una devolución, hagamos una devolución de artistas, no de mecanógrafos. Ya no existen los mecanógrafos. O sea, es la misma diferencia entre pianista y mecanógrafo. Las dos tienen, o sea, el pianista y el mecanógrafo tienen digitación. Yo fui una generación que aprendió a escribir a máquina. Hay digitación en la escritura a máquina, pero no es igual que en un piano. No es igual que en un piano. Uno es artista y el otro es una profesión que ya no existe, pero bueno, ¿sí? Entonces, cuando un colega nos pide una devolución, hagamos una devolución artista. Arrancar diciendo, ¿por qué usas tal pic? Yo usaría la billetera, no sé. O sea, a ver, si el público reaccionó y disfrutó, es completamente estéril esa discusión.
A lo mejor a vos te resulta incómodo ese método y a la persona le resulta extremadamente cómodo. Hablemos de arte. Y después, sí, che, técnicamente, mirá, si me preguntás si utilizo este método, ¿sabés que me complica en tal momento? ¿A vos se te ocurre cómo me la puedo facilitar? Ahí charlamos, ¿sabés qué podrías hacer tal cosa? Pero hablemos de arte. Yo siento que formamos parte de un colectivo que tiene poco arte. A ver, de nuevo, disculpas, no quiero parecer... Yo formo y he formado parte de varios colectivos artísticos, colectivos en el sentido de haber pertenecido o pertenecer. Yo cuando me he juntado con colegas fotógrafos, no estamos hablando, qué sé yo, de a lo mejor 1 o 2 minutos, de cámaras todo el tiempo. Cuando me junto con gente que hacíamos talleres de escrituras, no hablábamos de la lapicera que usábamos o del papel, ¿te das cuenta? Ahí directamente nada. Cuando voy a talleres de cine, no estamos hablando en todo momento solamente de si es un plano americano. En algún momento aparece eso, pero es subsidiario eso. Son discusiones estéticas. ¿Te das cuenta? Tienen que ver con arte, con arte. La técnica tiene que estar supeditada al arte, no al revés. ¿Sí? Entonces, yo cuando veo reuniones, cuando no se veo reuniones de ilusionistas, están hablando de cuál es el mejor doble Lee. ¿Qué querés que te diga? No sé, a mí no tengo ningún... O el mejor... A ver, vamos a hacerlo porque si no parece como que estoy hablando como yo, dije que soy mentalístico. Hablemos de cuál es el mejor pick. Claro. Podemos hablar de eso unos minutos. Unos minutos. Si estamos en una discusión enfervorizada, nos decimos artistas, y estamos 1 hora hablando de cuál es el mejor pick, ¿qué querés que te diga? Estamos mal. Hay una crisis en nuestro colectivo artístico. Hay una crisis en nuestro colectivo artístico. Más arte, menos pick. Más arte, menos pick. Porque dicho sea de paso, Pablo, hay un fetiche por lo nuevo que es peligroso, porque no existe lo nuevo. A ver, lo voy a aclarar porque si no, después, viste, sacan algunas cosas de que pegan para... Voy a cortar solamente ese pedazo y lo voy a publicar. Claro. ¿Por qué digo que no existe lo nuevo? Para el público, si somos pillos, si somos vivos, si somos inteligentes, cualquier cosa que vos agarres del Corinda, 99.9 del Corinda, sirve. Y ese fragmento que vos decís, no, ya ahora, lo modificás un poquitito, lo encuadrás un poco y sale andando. Nosotros tenemos una ventaja, nuestros métodos son ocultos. Es como esa diferenciación que también veo en la magia, ¿viste? Cuando dicen, pero es un juego automático. A lo que yo respondo, no existen los juegos automáticos. Se lo digo a todos los magos y algunos flipan, se enferman, porque digo, no existen los juegos automáticos. Y me empiezan a discutir, le digo, no, estás equivocado, no hay juegos automáticos. No existe un juego automático, existe la magia, nada más. El público ve magia. Si vos estás pensando en juegos automáticos, es que no entendiste nada. Pero no solo no entendiste nada de la magia, no entendiste nada del arte y de la vida. Ya lo que te digo. No entendiste nada. No hay juegos automáticos. ¿Cuándo sí vale esa categoría? Vale de manera interna. De manera interna. Si yo estructuro un show y digo, salgo al escenario, voy a estar un poco más nervioso, no, este movimiento es un poco más sutil, voy a arrancar con algo que me permita empezar a comunicarme, genial, eso está genial. Pero tu público, si tu público percibe que lo primero que vos hiciste, vos no tenías que hacer nada, que salía todo solo, no hay magia, no hay magia, no hay magia, no hay arte, no hay misterio, no hay nada. Entonces, como le digo a los que me discuten, no existen los juegos automáticos, dejá de decir eso, no existen, hay magia, no hay magia, punto. Y vuelvo a lo mismo, internamente seguro que sí, pero dejá de pegarle a un colega porque usó un juego automático, porque en realidad lo que te da bronca, lo que está de fondo, es ese perro del que hablábamos, del loco, el ego, que está rompiendo y saltando y molesto porque está herido, porque no le da, no sé, porque no lo mimamos, no sé, lo que sea. Pero está eso. Porque si una persona, si vos salís a mostrar un juego de mentalismo, ¿sí? Súper directo, súper sencillo, y la gente se levanta y te da un standing ovation, y yo entro y muestro supuestamente una cosa súper sofisticada, compleja, intelectual, entonces la gente dice,
qué bien. Y yo después vienen y me dicen, Pablo hizo una... No, soy un tonto y no entendí nada. La única realidad en nuestro mundo es lo que producimos en las personas. Es eso, es eso. ¿Hubo misterio, no hubo misterio? ¿Se engancharon, no se engancharon? Después vos y yo sabemos, los públicos siempre son distintos. Viste que nos presentamos, no sé, en un lugar, en un teatro, y vos decís, la primera, la segunda y la tercera noche, el público era súper demostrativo, ¿viste? Y la cuarta noche sí, respetuosos, aplaudían, pero no sé, los sentí un poco más frío. A veces hablemos de misterio, a veces es misterio. A veces decís, che, pero yo no cambié nada, yo lo vi todo, qué sé yo. Pero, a ver, en el día a día, la verdad es lo que nos devuelve nuestro público. Dejemos de justificarnos. Si yo me considero una persona súper culta, pero la gente sale diciendo, qué bruto, ¿qué puedo objetar a eso? ¿Qué puedo objetar a eso? Si yo me considero un gentleman, ¿sí? Como que soy lo más elegante en el escenario, y la gente sale diciendo, qué tipo tosco. Yo puedo ponerte el video y explicarte, no, mirá acá, yo hice clases de actuación y me paro así porque en la teoría de tal esto transmite. ¿Qué siente la gente? ¿Qué siente la gente? Punto. Punto. ¿Por qué? Porque la teoría tiene que estar supeditada a la realidad de nuestro arte, a la práctica. No estoy diciendo que la teoría no es importante, pero es cuando nosotros arrancamos una especie de guía, de sendero ya caminado por el que podemos transitar nuestros primeros pasos con una cierta seguridad. Permitime, Pablo, que recurra al mundo del cine acerca de, porque es una buena escena que habla de las reglas, ¿sí? ¿Cuál tiene que ser el lugar de las reglas? En una película hollywoodense en Troya con Brad Pitt, ¿sí? Brad Pitt está en un momento como Aquiles enseñándole a quien en su película es el primo. En realidad es Patroclo, que era el amante. Hollywood no quería que Brad Pitt salga, que la gente vea a Brad Pitt. Sí, bueno, era el amante porque era así, era el novio, digámoslo así, ¿sí? Entonces, en la película es el primo. Entonces, Aquiles, en la película, Brad Pitt, le está enseñando a Patroclo a pelear con una espada. Entonces, en un momento están combatiendo y Patroclo cambia la espada de mano, Aquiles hace un movimiento, le pone la espada y le dice, nunca cambies de mano la espada en la batalla. Bueno, de nuevo le dice, se ponen a pelear. ¿Qué hace Aquiles? Ataca a Patroclo, cambia la espada de mano, le hace una estocada, le pone la espada en el cuello y le gana con ese movimiento. Entonces Aquiles le dice, me acabas de decir que no, que una regla era nunca cambiar la espada de mano en batalla. Y Aquiles le responde, no sé cómo es la frase exacta, pero el sentido dice, domina las reglas para poder romperlas. Es excelente. Una vez tuve un profesor de armonía y contrapunto en el conservatorio que nos dijo una cosa muy interesante. Le pregunta uno de nosotros, dice, bueno, pero ¿cuántas reglas? Pero bueno, la música, tantas restricciones, ¿por qué tengo que arrancar? ¿Por qué la distancia entre el bajo y la fundamental en la armonía tiene que ser esto? Si yo no sé... Y el pibe empieza a hablar de transgresiones. Y él dice, espera, solo puede transgredir quien conoce las fronteras. Chapó, si vos querés ser transgresor, tenés que conocer la noción de los límites. Tenés que ser conocedor del límite. Yo solo puedo transgredir una vez que conozco la estructura y conozco la regla. Por eso es importante la teoría, en ese sentido. Pero luego, esto es arte. Esto es arte. ¿Sí? No es algo, no es una verdad revelada que no puede ser cuestionada. Todo puede ser, o sea, esto es otra cosa que a mí me gusta decir. Como artistas no podemos decirle que no a algo antes de probarlo. Al menos experimentalmente, ¿no? Empezar a jugar eso. Es como, ¿qué pasa si un día salgo y genero mucho clima
digo que voy a hacer una predicción, hay una caja y resulta que el tipo abre y la caja está vacía. Como, no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque es al comienzo del espectáculo, no puede fallar, porque inclusive, si es algo que se va a resolver, deja una sensación fea, porque es el primer... Yo digo, a priori no digas que no, a priori no digas que no. No digo que lo hagas, pero digo, no te censures antes de considerarlo, empezá a transitar ese camino y ve a dónde te lleva. Porque a vos te ha pasado, calculo, y a mí también, a veces uno empieza a transitar un camino por esto, de tratar de cuestionar algo, y no termina haciendo eso que dijo o que pensaba. Pero en ese andar por ese camino dice, ¿qué es aquello? Y encuentra algo, Por eso hay que, pero primero conocer las reglas. Por eso, de nuevo, la escena de Brad Pitt y lo que dijo mi profesor de armonía, conocer el límite y luego jugar a quebrarlo, a doblarlo, a transgredirlo. Me parece que nosotros estamos en un universo que es muy fértil para hacer eso. Yo creo que tenemos más en ese sentido tenemos más facilidad los mentalistas que un pintor, por ejemplo. Cuando un pintor nace, ya hay una corriente artística por lo general consolidada, que podemos llamar hegemónica, y los grandes maestros de la pintura, que ahora decimos que son los grandes maestros, algunos la pasaron feo en su momento, porque los críticos del establishment del momento decían, eso no es pintura. Andá a preguntarle a los primeros impresionistas, ¿sí? A los primeros impresionistas cómo la pasaron, ¿sí? Ahora decimos que son maestros, pero en ese momento algunos la pasaron fulería, diría el negro de Olina, ¿sí? Nosotros, como estamos en un arte que no es tan conocido, justamente que está envuelto en misterio, las críticas son entre nosotros. Por eso, muchachos, dejémonos de hinchar. Cuando vayamos a ver un colega, tratemos de percibir, a ver, ¿cómo me puedo yo enriquecer del mundo artístico de este colega, del mundo simbólico, del mundo estético de este colega? Y cuando hagamos, si nos piden una crítica, en el buen sentido, o a mí no me gusta la palabra devolución, cuando nos piden una devolución, hagamos una devolución que esté a la altura de un artista. De nuevo, no por darnos aires ni humos. Podemos ser artistas humildes, pero artistas de corazón y nobles. Hagamos una devolución de un artista. No hagamos una devolución del abogado del diablo. No nos hace bien a nosotros, no le hace bien a nuestro colega y sobre todo herimos y lastimamos el arte que decimos defender y amar. Fantástico, fantástico, querido. Y antes de concluir ya con esta conversación para mentalismo, te invito a hacer un ejercicio alquímico de tomar todo este aire de la... ¿Me escuchas? Ahí se cortó un poco. Ya, no te preocupes, ahí después ahora sí. Retomo la pregunta. Hagamos un ejercicio alquímico para concluir esta conversación. Tomemos toda esta divagación bella de filosofías y bellezas y aterricémosla. Entonces, ¿qué le dirías tú a la persona que está viendo esta conversación? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué material o idea nueva estás proponiendo en el mentalismo? Por ahí hablabas de tu libro sobre lectura. Cuéntame. Bueno, si me quieren contactar en las redes, por ejemplo, como mentalista, en Instagram me pueden encontrar como Luis Arias Mentalista, todo junto, Luis Arias Mentalista, todo junto en Instagram. Tengo otra cuenta de fotógrafo que si apreciaron un poco lo que dije y ven algo de belleza en lo que dije, también les recomiendo seguir mi cuenta de fotógrafo porque yo ahí también vuelco muchas cosas. Yo sé que en Instagram es imagen y que poca gente lee el texto de abajo, pero a veces yo escribo textos bastante largos en esas imágenes y no me importa, lo lee el que quiere. Figuro también en Instagram como Luis Arias PH, la letra P y la letra H de fotógrafo, ¿no? Luis Arias PH. En Luis Arias Mentalista también en Facebook, Luis Arias Cursos, una página en Facebook. Me pueden contactar por cualquiera de esas vías. Y respecto a sugerencias, bueno, yo sí, si es como que estoy por hacer, bueno, soy docente, doy cursos de mnemotecnia, doy cursos de call reading, sobre todo es lo que más desarrollé en los últimos años. Ahora estoy empezando a ultimar los detalles para ver si puedo editar un libro de call reading porque quiero como, no que sea tanto un libro enciclopédico en formato manual, sino que sea un libro para aprender
el arte, digamos, ¿no? Para aprender eso que tiene que ver con la dimensión estética de una lectura. No solo, también van a estar los recursos, pero vistos desde una perspectiva artística, estética. Para mí, por ejemplo, el libro en ese sentido más completo, a nivel enciclopédico, es The Full Facts of Cold Reading, de Ian Rowland. Pero es como, tiene una condición como de enciclopedia, ¿no? Yo quiero escribir un libro más artístico para dar mi visión personal. Ian Rowland es un fenómeno, obviamente. Estoy haciendo eso, estoy preparando el libro, y después la sugerencia mía, sobre todo para la persona que sienta, como nos pasa a todos, ¿no? Que cada tanto sentimos que no estamos consiguiendo algo, que estamos trabados con algo, y más que para esas personas, para las personas que estén arrancando, y sobre todo si son jóvenes, es por cada libro o DVD, esto es un consejo, ¿no? Y me aguanto, yo sé que algunos me van a crucificar por esto que voy a decir, es, por cada libro de magia o mentalismo que leas, 9 de otras cosas. Bien. Por cada DVD de magia o mentalismo que veas, 9 películas buenas. Hay que tratar de salir de la zona de confort, hay que ver a lo mejor de cada arte. De nuevo, ¿qué dificultad tiene ese camino? Lo que hablamos, querido Pablo, al comienzo, sacrificamos profundidad por apertura. Yo, cuando voy a reuniones de cinéfilos, hay gente que vio mucho más cine que yo, muchísimo más, y se conoce la obra de tales directores completa, pero ¿qué ocurre? Yo no solo me dedico a la cinefilia, porque quiero hacer fotos. Entonces me pasa en todo, y por eso amo el mentalismo, porque el mentalismo le permite a las personas como nosotros, así curiosas, potenciar todo eso, porque el que solo sabe de una cosa, puede hablar solo de eso, pero el que tiene un conocimiento medianamente acabado, no súper profundo, pero medianamente acabado de varias cosas, puede conectar una serie de universos que, para el que solo conoce de una cosa, aparentemente están aislados. ¿Qué tiene que ver el cine con la lectura del pensamiento? ¿Qué tiene que ver? Tiene un montón de cosas que ver. Conectar de 1.000 millones de maneras diferentes. Si viste las películas correctas y si conoces alguito de la historia del cine, podés establecer a través de historias reales metáforas muy convincentes. Estoy jugando, estoy diciendo algo en el aire. Por eso mi consejo sería eso, es salgan del mundo estricto del mentalismo para ser, si quieren ser mentalistas, bueno, listo, fenómeno. Pero si ustedes quieren ser artistas del misterio, sean primero artistas, porque un libro que de verdad lean y piensen de mentalismo, si ese año tienen el background de 3 muestras de arte, 2 museos visitados, 5 charlas sobre otras cosas generales de divulgación, unos paseos al aire libre aparte, si tienen esas experiencias, ese libro solo que leyeron les va a valer como si hubieran leído 100 libros y no conociesen nada de todos los otros. Esa es mi opinión y mi sentir al respecto. No puedo establecer en esto una verdad irrefutable, pero es mi íntima y ardiente convicción al respecto. Exacto. Y eso es lo único que podemos hacer. Así que por eso y todo el resto te agradezco, querido Luis. Muchas gracias por tu tiempo. A vos, Pablo. Gracias por compartir de léxicos y lenguaje e ideas. Y estamos en contacto, querido. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que nos vean. Por supuesto. Chao, Luis. Hasta pronto.